Mis hermanos, como me expresaba en medio de la oración, hoy es un día especial, muy especial para las iglesias evangélicas. Celebramos 500 años del evento que simboliza el inicio de la Reforma Protestante que se dio en Europa en el siglo XVI. Y aunque uno de los mejores legados, sin lugar a dudas, que nos dejó el movimiento reformador del siglo XVI es la predicación expositiva, como lo realizamos cada domingo y cada miércoles, yendo del texto en texto hasta completar el libro que estamos estudiando, que sea la palabra que direccione nuestra vida. Hoy va a ser una excepción. Hoy va a ser una excepción en torno a eso que es algo característico de las iglesias protestantes, de las iglesias reformadas. Hoy no predicaremos expositivamente el texto bíblico, sino que vamos a celebrar con un desarrollo histórico este día de la Reforma. ¿Por qué celebramos este día? ¿Por qué es tan importante la Reforma que se dio en Europa en el siglo XVI en torno a la iglesia? Para poder ver y entender su importancia, tenemos que entender y ver el estado en que se encontraba el mundo en aquel momento y la iglesia en ese periodo histórico. Hace 500 años el mundo tenía este lema que reflejaba su situación. Tenía este lema: en la mitad de nuestra vida morimos. En la mitad de nuestra vida morimos. Y esa expresión se daba porque la muerte era una invitada común a las casas de todos los hogares. Las pestes que arrasaban a Europa se llevaban casi un tercio de la población que existía. Así que la muerte era algo común en medio de la sociedad. Ahora, dicho estado de oscuridad, de muerte, de tinieblas, reflejaba lo que sucedía en el interior de la iglesia del Señor Jesucristo, en el área espiritual. El lema de medio de la vida morimos, esa situación de la sociedad de una forma u otra reflejaba o ilustraba lo que estaba aconteciendo en medio de la iglesia. ¿Cómo había llegado la iglesia a un estado así? Pues de esta manera, la luz de las Escrituras había sido reemplazada por las tinieblas de la razón y el interés humano. Lo que guiaba a la iglesia no era la revelación de la palabra de Dios. Lo que guiaba a la iglesia era el raciocinio y el interés de hombres que, situados en posiciones de autoridad durante muchos años, habían destruido las verdades de la Escritura y las habían reemplazado por verdades humanas. Y en medio de ese mundo lleno de ignorancia, en torno a la voluntad de Dios, en torno a las Escrituras, el pueblo asumía que lo que enseñaban sus dirigentes religiosos era la verdad, era la voz de Dios. Pero esto no era así. Muchas personas habían intentado hacer algo para sacar a la iglesia de esa situación, pero las soluciones que daban eran de tipo administrativo u organizativo. Se realizaron cosas como evitar que los líderes religiosos colocaran a sus familiares en cargos eclesiásticos de diferentes ciudades, que era algo común. Se trataba de solucionar eso. Se trataba de solucionar que alguien pudiera comprar su cargo eclesiástico a punta de dinero. También se trataba de evitar que un religioso tuviese muchas concubinas e hijos de diferentes mujeres. Eso era lo que se trataba de evitar. Ese era el movimiento que trataba de solucionar la apariencia de la iglesia, pero eso era solo ese tipo de movimientos. Soluciones en torno a lo externo, pero el problema se hallaba en el núcleo de la misma iglesia. Esa no era la solución para la iglesia. Y no era la solución porque el mal no se hallaba en cosas externas, sino que estas eran el reflejo de lo que aquejaba a la iglesia. El mal de la iglesia estaba en la raíz de ella misma. Su desprecio a la verdad revelada por Dios y el colocar el pensamiento y el razonamiento humano por encima de ella. Así que la solución era
retornar a la verdad de la palabra de Dios. Es por eso que hoy celebramos un acontecimiento ocurrido hace 500 años que dio inicio al despertar de la iglesia y el retorno a la verdad de la palabra de Dios. Lo que ocurrió a partir de ese movimiento reformador, el cambio que tuvo en el seno de la iglesia de Cristo fue tan maravilloso que queda reflejado en esta frase de Martín Lutero, quien, tomando el dicho que tenía la sociedad en esa época: en medio de la vida morimos, Lutero decía, en pos de lo que había sucedido con el movimiento reformador: en medio de la muerte vivimos, en torno a lo que había acontecido al interior de la iglesia de Cristo. O como la ciudad de Ginebra, dirigida por Juan Calvino, lo expresó para mostrar la resurrección de la oscuridad: después de las tinieblas, luz. Después de las tinieblas, luz. ¿Cuál es la intención de esta celebración de lo ocurrido el 31 de octubre de 1517? ¿Cuál es la intención de esta celebración? ¿Acordarnos de ese hecho histórico? ¿Acordarnos que el 31 de octubre de 1537 un monje católico se levantó y clavó en la puerta de la iglesia de la ciudad alemana de Wittenberg 95 tesis en contra de la dirección de la iglesia, del papado y en especial de la práctica de la venta de indulgencias? ¿Ese es el propósito de esta celebración? No es solo porque traemos a memoria esta fecha. La traemos a memoria porque el día de hoy la iglesia se halla en la misma condición en que se hallaba la iglesia en ese momento, sumida en gran oscuridad. Y por el mismo motivo en que la iglesia se hallaba en ese estado, por desechar la revelación de Dios en pos de intereses humanos. Secundado esto por la ignorancia del pueblo. Así que el día de hoy celebramos el inicio de la Reforma Protestante, teniendo la intención de recordar el legado que dicho movimiento nos dejó, el testimonio que dicho movimiento nos dejó. Y cuando hablo de testimonio, hablo de ese objeto que en las carreras atléticas, ese palito, se entrega de un atleta al otro. Básicamente eso es lo que es el testimonio. ¿Qué hemos recibido del movimiento reformador de la iglesia en el siglo XVI? Ese es el interés de la celebración de esta fecha, ver el testimonio que nos fue legado. Un testimonio que debe ser colocado en lo alto como guía y luz del camino que la iglesia del Señor Jesucristo debe seguir y debe recorrer. Y dicho testimonio nos ha sido entregado a través de lemas que son estandartes invaluables de la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Los lemas de la Reforma, conocido como las solas de la Reforma, y solas por la palabra en latín que significa lo mismo que nuestra palabra en español. Solamente, sola escritura, que enfatiza que la autoridad máxima de nuestra fe es la escritura solamente. Sola gracia, la salvación solo y exclusivamente se debe a la gracia de Dios. Sola fe. Dicha gracia es recibida por medio de la fe y no por obra meritoria del hombre. Solo Cristo, el Señor Jesucristo, es el único y solo mediador entre Dios y el hombre. Y solo a Dios sea la gloria. A Dios sea solo la gloria. Toda la gloria es de Dios y no del hombre. Y el hombre vive para glorificarlo a Él. Así que en esta mañana lo que vamos a hacer, y como conclusión de lo que hemos venido realizando, aún incluyendo el seminario de teología bíblica, pasando por el día jueves con el inicio de la exposición de los primeros dos lemas, el día viernes con la segunda parte y la exposición de los otros dos, y terminando esta mañana en la escuela dominical con la última, hoy vamos a hacer en esta enseñanza un resumen rápido de los lemas de la Reforma.
pero trayendo a memoria a diferentes personajes históricos que tuvieron que ver en medio de la Reforma. Así que empecemos con el primer lema, la primera sola, que es la base. A mí este gráfico es sencillo, pero me encanta porque tiene mucho que decir. La base del movimiento reformador es la sola Escritura, y sobre ella se levantan las verdades que nos van a llevar a darle solo la gloria a Dios. Sola Escritura. La Biblia es nuestra fuente suprema de autoridad. A principios del siglo XVI, lo común en el mundo europeo era el analfabetismo. Ahora, lo trágico es que el analfabetismo no solo ocurría en medio del pueblo, sino que aún gran parte de los sacerdotes de la iglesia eran analfabetas, los supuestos maestros de la palabra de Dios. Ahora, este mal unido al hecho de que la iglesia era dirigida por hombres con intereses personales, personas corruptas que eran motivados a enseñar y definir dogmas para manipular al pueblo según sus anhelos y deseos, no es casualidad lo que vive la iglesia hoy. Ese mal de ignorancia, unido a que la iglesia era dirigida por hombres con intereses personales, personas corruptas que eran motivados a enseñar y definir dogmas para manipular al pueblo según sus anhelos y deseos, es exactamente lo mismo que ocurre al día de hoy. Un ejemplo directo de este tipo de líderes religiosos era el Papa de la época, León X. León X era de la familia italiana de los Medici. Y esta era una familia con unas ínfulas tremendas de poder. Ahora, León X, en pos de satisfacer su ego inmenso, su gloria, se embarcó en la tarea de convertir la sede del papado en una joya arquitectónica. Para ello contrató a los más grandes artistas de la época, Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, endeudándose de tal manera que como solución halló exprimir al pueblo aprovechando su ignorancia. Un historiador bíblico dice: se lanzó el Papa León X a la construcción del majestuoso proyecto de la Basílica de San Pedro en Roma. Para la obra se requerían cantidades estratosféricas de dinero y no se consideró prudente agotar las arcas de la iglesia. Buscando alternativas, las hallaron en la comercialización de indulgencias papales, es decir, certificados con firma y sello del sumo pontífice, en las que se concedía el perdón de todo pecado. Se vendían incluso con extensión de absolución a todos los seres queridos y amigos del poseedor, vivos o muertos, sin necesidad de confesión, arrepentimiento, penitencia ni intervención de sacerdote alguno. Cierro la cita. Las indulgencias, el pago económico que hacía más rápida la salida del purgatorio de familiares ya muertos o de la propia salida futura de aquel lugar que la Iglesia de Roma ha inventado. Con el lema: tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando al cielo. Juan Texel recorría recaudando el dinero necesario para el sueño de León X. Esa era la situación de la iglesia en ese momento. Unos ignorantes, un pueblo ignorante, analfabeta de las escrituras, manipulado por hombres con intereses personales en pos de satisfacer sus propios deseos. Una fórmula que se repite al día de hoy. Ahora, esa fórmula, analfabetismo más falsos maestros, tiene como resultado inevitable un pueblo sumido en las tinieblas. Tristemente hoy la iglesia cristiana tiene la misma fórmula. Es analfabeta escrituralmente y guiado por falsos maestros, y el resultado es el mismo: un pueblo sumido en tinieblas. Pero Dios no se queda quieto y nunca se ha quedado quieto. Y en su providencia levantó a un monje dentro del mismo seno de la Iglesia Católica Romana, Martín Lutero,
que tomó una posición en contra de las falsas enseñanzas. Y el lema "solo Escritura" resume el trasegar de su lucha. La Escritura es la máxima autoridad del creyente, no la Escritura más el pensamiento de los hombres que le dan por título tradición de la iglesia. Solo la Escritura. Hacia el final de sus días, Lutero declararía lo siguiente: todo lo que ha sucedido en Europa no fue por causa mía, todo lo ha hecho la Escritura. Y tenía toda la razón. A partir de ese lema se encendió la llama de la Reforma que arrasó Europa y que hoy sigue ardiendo en medio de las iglesias reformadas. Martín Lutero era un monje obsesionado con el tema de su salvación. Y esta obsesión surgía de que no hallaba paz dentro de su ser. Él realizaba todo lo que la organización, la iglesia, le decía que tenía que hacer. Hacía méritos para ganar el favor divino, utilizaba el sistema sacramentario para alcanzar el perdón. Lutero volvía loco a sus confesores, iba a la confesión, salía de la confesión y daba unos pasos y se acordaba de un pecado nuevo que venía a su mente y volvía a los confesionarios y tenía loco a sus confesores. Lutero hacía actos ascéticos para doblegar su carne, se flagelaba su cuerpo para tratar de menguar sus impulsos pecaminosos como la iglesia le enseñaba. Pero no había modo. Él no sentía que estaba a cuentas con Dios. Cuando se es un monje de la iglesia de Roma, cuando se oficia la primera misa, se tiene que pronunciar la siguiente frase: para ti mi vida, Dios eterno. Es decir, dedicar la vida a Dios. Lutero no se sentía digno de pronunciar esas palabras. Tan desesperados llegaron a estar con Lutero sus superiores que para deshacerse de él decidieron enviarlo a la ciudad de Wittenberg a enseñar en la universidad. Ahora, cuando Lutero entonces se vio envuelto en el estudio de las Escrituras, vio que ellas declaraban que el problema del ser humano no es la cantidad de pecados que comete, sino que los seres humanos somos pecadores en la raíz de nuestro ser, en nuestros corazones. Así que ningún sistema sacramentario podía resolver ese problema. Ninguna penitencia o flagelación o pago de indulgencias podían resolver ese problema. Era algo que iba más allá de lo que él mismo podía realizar. Y encontró en las Escrituras la fuente de la salvación, la obra de Cristo en la cruz, una obra externa a él, una obra externa a él. Romanos capítulo 1, versículo 17, sin lugar a dudas es el texto obligado primero a leer cuando celebramos el día de la Reforma. El apóstol Pablo en Romanos 1:17, y no sé si ustedes recuerdan que por la providencia de Dios hace un año, este fue el texto que cayó ese domingo para celebrar el día de la Reforma, Romanos 1:17. El apóstol Pablo dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, Lutero tuvo un problema al inicio con este pasaje, porque Lutero no entendía cómo podía relacionar evangelio, que significan buenas noticias, con la frase la justicia de Dios. Lutero no podía entender cómo la justicia de Dios eran buenas noticias, pues la justicia de Dios para Lutero era que él debía castigar el pecado porque él es un ser justo. ¿Cómo podrían ser buenas noticias que Dios sea un Dios justo? Hasta que Lutero comprendió que el evangelio señalaba la provisión del Dios justo para la salvación del hombre. Leamos Romanos 1:17 una vez más. Permítanme leerlo de la nueva versión internacional. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Lutero entendió que no era lo que él pudiese hacer, era confiar en la provisión de Dios, confiar en lo que el Señor Jesús había hecho por él. Dios declara justo al que confía en la obra del Señor Jesucristo. Por eso la justicia de Dios es por fe de principio a fin, de principio a fin.
Lutero, al entender estas palabras del apóstol Pablo, exclamó: sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido abiertas. Las escrituras todas cobraron un nuevo sentido, y a partir de entonces la frase "la justicia de Dios" no me llenó más de odio, sino que se tornó indeciblemente dulce en virtud de un gran amor. El principio sola escritura lleva a la libertad de la esclavitud de la ignorancia. El ignorante queda a merced del engaño humano, pero aquel que conoce, que tiene sus convicciones de fe surgidas en las escrituras, está libre de las manos de los falsos maestros y sus enseñanzas particulares. Como el apóstol Pablo en Efesios 4, recordando los regalos de Dios a su iglesia, a los maestros, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La sola escritura, ese principio, libra al creyente del engaño del corazón pecaminoso de hombres corruptos que utilizan la ignorancia del pueblo en pos de sus propios beneficios. Cuando la verdad que viene de las escrituras se convierte en una convicción por la acción del Espíritu Santo, no hay manera de aceptar otra supuesta verdad. Nuestra fe está anidada a la verdad de las escrituras. Y esto lo podemos ver en este personaje, que es el principal cuando hablamos de la sola escritura, Lutero. En un momento de su vida, cuando Lutero fue llamado a presentarse ante el emperador y al delegado del Papa, que le demandaban retractarse de lo que estaba diciendo y enseñando, Lutero dijo estas palabras que reflejan lo que significa sola escritura para el creyente. Dice así la respuesta de Lutero al emperador y al delegado del Papa: los poderes que tenían la capacidad de llevarlo a la muerte. Puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla sin dientes ni cuernos, es decir, claramente, de este modo: el Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo tanto, si no me convencen con testimonios sacados de la Sagrada Escritura o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractarme de nada, por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Sola escritura es la fuente y raíz del cristiano inamovible en torno a sus convicciones. Y Lutero sí que necesitaba ayuda de Dios, pues acababa de ir en contra de los poderes más grandes del momento, el emperador y el Papa. Pero aquellos que solo tenemos una fuente de verdad y guía, la sola escritura, no tenemos otro camino distinto que el que tomó Lutero. Nuestra fe está fundamentada en la sola escritura. Por eso las iglesias reformadas basamos nuestra existencia en su bendita palabra. Sola escritura. No somos clubes sociales que inventan actividades de entretención para su pueblo. La iglesia de Cristo predica a Cristo y solamente a Cristo. Y el deber de la iglesia es ese: exponer las escrituras, todo el consejo de Dios. Cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso en el puerto de Mileto, él les dice lo siguiente que mostraba la tranquilidad que había en su conciencia. Pablo les dice: por tanto yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esa es la labor de la iglesia: predicar la bendita palabra del Señor, no crear momentos de entretenimiento para las personas. Así que en esa época oscura que se vivió hace 500 años y que tristemente se repite al día de hoy, el hecho de ocultar la palabra del Señor al pueblo, por ejemplo en esa época al tenerla en latín,
un idioma reservado para la gente culta de la época. La iglesia en ese instante, hace 500 años, estaba cometiendo el acto más vil que se le puede hacer a un hombre: esconder la única fuente que puede guiarlo a la salvación. La Reforma recuperó la bendita palabra del Señor y la sostiene en lo alto. Cada uno de nosotros tiene una escritura en nuestro idioma. Tenemos diferentes versiones para estudiarla. Tenemos material de sobra para estudiarla. ¿Por qué? ¿Por qué 500 años tenemos esos privilegios? Por lo que Dios hizo por medio de estos hombres en ese momento. Es importantísimo entonces celebrar esta fecha. Sola escritura es la base de nuestra vida, como en el gráfico se expresa. Ahora, ¿cuál es el resultado de este principio de sola escritura? El resultado es que los falsos maestros quedan evidenciados, y el resultado de la sola escritura es que las mentiras que estos falsos maestros inventaban y colocaban sobre los hombros de las personas, haciéndolas esclavas, empiezan a caerse y a derrumbarse. El pueblo empezó a ser libre para adorar a Dios. Ahora, esta verdad puede ser ilustrada en la vida de otro de los reformadores, la cual nos da entrada a los próximos 2 lemas de la Reforma. Y el personaje que traemos ahora a memoria es Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio era un monje católico que se encontraba en la ciudad de Zúrich, que en medio del fervor de este lema, sola escritura, él, por su estudio de la escritura, halló que la gracia de Dios, gracia significa un regalo que no merecemos, halló que la gracia de Dios era la razón de la salvación. Solamente y exclusivamente la gracia de Dios, sola gracia. Somos salvos no porque lo merezcamos o por algo que pudiésemos hacer para obtenerla, sino porque a Dios le ha placido salvar. Solo gracia, ese principio guió la vida de Zwinglio. A través del estudio de las Escrituras, entonces Zwinglio se dio cuenta que mucho de lo que Roma exigía al creyente en torno a su salvación no se encontraba en ellas. Como la gente se sorprende. Y no sé si se lo sucedió a usted, me sucedió a mí. Cuando vine por la misericordia de Dios, Dios me trajo a sus pies. Mucho de lo que yo creía que Dios enseñaba en su palabra no estaba allí. Sencillamente no estaba allí. ¿Por qué no lo enseñaban? Zwinglio se dio cuenta que mucho de lo que exigía Roma en torno a la salvación sencillamente no estaba en las Escrituras. Y hay un momento en su vida que refleja lo que hizo ese principio. Zwinglio no pudo encontrar en ninguna parte de las Escrituras que se prohibiera comer carne en medio de lo que los romanos llaman el tiempo de la Cuaresma, es decir, las 6 semanas antes de la celebración de la Pascua. Y quiso dar una muestra de la libertad que trae entender que nuestra salvación no depende de nada que hagamos, sino de la voluntad de Dios. Un viernes de dicho periodo de Cuaresma, como lo llaman los romanos, preparó un banquete de salchichas y vino a comer él y todos los dirigentes de la ciudad de manera pública ante todo el pueblo. Porque cuando la sola escritura se hable, las cadenas que colocan los falsos dirigentes religiosos en pos de sus intereses empiezan a desmoronarse. Los grilletes que Roma había colocado estaban cayendo. Y esta era una muestra pública con lo que hizo Zwinglio. Ese domingo siguiente, Zwinglio predicó un sermón titulado sobre la elección y la libertad de los alimentos. Sobre la elección y la libertad de los alimentos. Tiempo después, realizó un sermón llamado sobre la libertad de casarse por parte de los ministros de Dios. Sin duda, como el Señor Jesucristo expresó, el que permanece en mí y en mi palabra conocerá la verdad y la verdad lo hará libre para adorar a Dios.
Y esto es muy potente porque la principal cadena que había colocado la iglesia de Roma y que aún coloca al día de hoy sobre los hombros del pueblo era que ¿cómo era salvo alguien? Roma enseñaba al pueblo que la salvación dependía de estar unidos a la iglesia romana, pues a ellos se les había delegado la administración de la gracia de Dios a través de los sacramentos. Y que dicha unión con Roma y la celebración de los sacramentos le daban la capacidad al creyente de hacer méritos para poder ser salvo. Eso es una gran cadena de esclavitud. Esta fórmula hacía que las personas tuvieran que estar unidas a la autoridad de esa organización si querían hallar la salvación. Frases como nadie es salvo fuera de la Santa Madre Iglesia Católica colocaban y colocan un grillete de temor en el cuello de las personas. No puede tener a Dios por padre quien no tiene la Santa Madre Iglesia Católica como madre. Colocaban y colocan al día de hoy un gran grillete de temor en las personas. Roma creó y aún mantiene al día de hoy un sistema de méritos que cada creyente se veía obligado a tener y a realizar por medio de la unión de la iglesia. Ellos tenían 3 expresiones de mérito. Emérito es el hombre quien se salva. Y ellos tenían algo que se llamaba el mérito merecido. Vives en torno a la voluntad de Dios. Dios está obligado a recompensarte. Ahora, ¿quién vive de esa manera? El mérito congruente. Si fallas, siempre tendrás a la mano el sistema sacramental penitenciario. Peco, me confieso y listo. Ahora, por la condición de los hombres, ese sistema era muy necesario. Ahora, el mérito supererogatorio es el mérito que va más allá de lo estipulado por Dios y que los santos logran. Ese era el sistema de méritos que tenían ellos y que aún al día de hoy sostiene la iglesia de Roma. Ahora, mérito por las obras de salvación. Pero las escrituras ahora alumbraban el camino. Y donde las escrituras alumbran, todo sistema humano es destruido. El pueblo empezó a conocer que la gracia de Dios no se basaba en ningún sistema sacramentario, ni en obras que el hombre pudiera hacer, ni en la confianza en una institución humana, sino que se basa en la obra única de nuestro Señor Jesucristo. Así que el movimiento reformador gritó y grita que el único mérito que tenemos a nuestra disposición es el mérito de Cristo. El mérito de Cristo nos llega por medio de la fe. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído a Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¡Qué claro! ¡Qué claridad! ¿Por qué no creen eso? Porque sencillamente han colocado las escrituras por debajo y han desechado la verdad que surgen de ella. Muchos falsos seguidores del Señor Jesucristo le hicieron un día una pregunta al Señor Jesucristo. Llegaron y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? El Señor Jesucristo les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Cuando el carcelero de Filipos se ve salvado por la acción de Pablo, se acerca al apóstol Pablo y le hace la siguiente pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesucristo. La salvación viene única y exclusivamente por la gracia de Dios y somos receptores de ella solo por la fe, no por ningún mérito humano. Solo por gracia a través de la sola fe. Pablo dice en Romanos 4:16, por tanto es por fe para que sea por gracia. Es un regalo. Recibir un regalo no tiene ningún mérito. Y por eso en la sabiduría de Dios, el instrumento para apropiarnos de dicho regalo es la fe. La fe es la mano estirada del miserable esperando recibir la misericordia de Dios. ¿Qué mérito tiene eso?
ninguno gritó y grita la Reforma. La salvación de principio a fin es por fe y para fe. Es por fe y para fe. Así que podemos decir que la razón de nuestra salvación es la gracia misericordiosa del Padre. La causa material de nuestra justificación es la obra de Cristo en la cruz, quien nos reconcilió con el Padre. Y el instrumento para apropiarnos de nuestra justificación es la fe que produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque el hombre de manera natural no puede tener fe. Así que, ¿dónde entra aquí el mérito humano? En ninguna parte. Los reformadores utilizaron la palabra monergismo, es decir, solo uno hace el trabajo, para confrontar el sinergismo que proponía y propone al día de hoy Roma. Roma propone fe más sacramentos más mérito humanos igual salvación. Pero fe más sacramentos más mérito humanos da igual herejía. La Reforma gritó: solo por la gracia de Dios, a través de la fe en la persona del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en Tito capítulo 3 versículo del 4 al 7: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces la Reforma gritó y sigue gritando: salvos por la sola gracia de Dios, por medio de la fe. Sola gracia, solo fe. La salvación de principio a fin es de Dios. Y tristemente al día de hoy tenemos que seguir gritando lo mismo. Por el mismo caso que acontecía hace 500 años, al día de hoy, algunas iglesias, su gran mayoría de las iglesias evangélicas, dicen que el hombre es quien merece su salvación. Y esto es algo terrible y atroz. Ahora, la iglesia de Roma no solamente se colocaba como mediadora de la salvación, sino que llegaron a afirmar lo siguiente: es la obra de Cristo más los sacramentos, más los méritos. Y como los sacramentos estaban vinculados a su accionar, pues estaban obligados a estar unidos a la iglesia de Roma. Y como si esto fuera poco, entonces en su herejía y yendo en contra de la persona de Cristo, dijeron: también se necesita la intercesión de los santos. Con el pensamiento que tiene Roma en torno a los santos, como personas que en ese sistema de méritos hicieron más de lo que tenían que hacer, y todo eso que les sobró a ellos, entonces lo depositaron en algo que Roma llama el banco de la fe. El banco de la fe para Roma, y eso es doctrina que aún sostienen, es aquellas cosas que hicieron los santos tan buenas que sobrepasaron lo que necesitaban hacer para entrar directamente al cielo, que allí están colocadas en el banco de la fe, para que cuando alguien muere y va al purgatorio, entonces a través de misas, que es el nuevo sistema de indulgencias, a través de misas entonces puedan rápidamente acceder a ese banco de la fe para que salgan rápidamente del purgatorio. Así que ellos colocaron y le sumaron a su herejía el hecho de que se necesitaba la intercesión de los santos. Y en torno a este punto entonces entramos a tocar el otro lema de la Reforma: solo Cristo, solo Cristo. La iglesia de Roma había sumido al pueblo de Dios en la herejía de la adoración a los muertos. En el afán por hacerse llamar una iglesia apostólica, Roma entonces empezó a gritar: la iglesia está construida sobre la tumba de Pedro. Y eso lo siguen gritando al día de hoy como si fuese algo muy importante. Somos la única iglesia que está construida sobre la tumba de Pedro. ¿Qué importancia tiene eso? Pero para ellos es muy importante. Y entonces todas las iglesias también empezaron a decir: nosotros también estamos construidos sobre la tumba de Juan, sobre la tumba de Mateo, sobre la tumba de Jacobo.
Y ese hecho de empezar a alardear, porque estaban construidos sobre la tumba de un apóstol, dio el paso a empezar a reverenciarlos y a reverenciar los objetos que a ellos le pertenecían. Roma dio el paso para que entonces el pueblo se sumiese en la oscuridad de venerar a los muertos. El Concilio de Trento, que es el concilio convocado por Roma para ir en contra de lo que la Reforma había dicho, dice lo siguiente en torno a este punto: sostengo igualmente que los santos que reinan con Cristo deben ser venerados e invocados. Y el Concilio de Trento no ha sido echado para atrás. Sostengo igualmente que los santos que reinan con Cristo deben ser venerados e invocados. Ellos ofrecen oraciones a Dios por nosotros. Sus reliquias deben ser veneradas. Declaro firmemente que deben contenerse y conservarse las imágenes de Cristo y de la siempre Virgen Madre de Dios, así como la de los otros santos, y que han de tributársele el honor y la veneración que les son debidos. Roma llevó al pueblo y lo lleva al día de hoy a un acto abominable para Dios: reverenciar a los muertos. Al día de hoy el santoral católico tiene más de 1900 santos. Ahora, esta es una cifra conservadora, porque si tú buscas en Wikipedia de cuántos santos se compone el santoral católico, te va a decir que de 10,000. La Iglesia de Roma tiene mediadores a la medida y gusto de las personas. San Antonio, si no tienes novio. Sin trabajo, va a San Cayetano. Y este es solo un ejemplo de la cantidad de mediadores que Roma ha inventado. Pero la luz de la Escritura trajo la verdad, desenmascarando dichas fábulas. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Cristo, grita la Reforma. Solo Cristo, grita la Reforma. No sé si caes en cuenta lo que hace Roma. Roma no solo escupe sobre la obra de Cristo, diciéndole insuficiente, sino sobre la persona de Cristo. Recurrir a terceros es menospreciar su ser y el resultado de su obra, la cual nos ha sido dada, y tenemos entrada a la presencia de nuestro Padre Celestial. Mira cómo se refiere el autor de Hebreos a lo que logró la obra de Cristo para que vengan a colocar mediadores. El autor de Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 19 en adelante lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, la presencia misma de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Solo Cristo. ¿Qué necesidad de otros mediadores? Y el personaje que traemos en torno a este lema es Calvino. Calvino expresó lo siguiente en torno a este punto. Lo cito: qué gran necedad, por no decir locura, pretender tener acceso a Dios por medio de los muertos, apartándonos así de Él. Para que Dios sea propicio, se apela a los méritos de los santos, se invoca a Dios en nombre de ellos, dejando a un lado a Jesucristo. ¿Cuál es el ángel o el diablo que haya revelado nunca a los hombres una sola sílaba sobre la intercesión de los santos tal como se la han fabricado? En efecto, no hay nada en la Escritura. ¿Por qué se lo han inventado?, se pregunta Calvino. Y él dice: cuando el corazón humano busca segundas ayudas fuera de la palabra de Dios, manifiesta claramente su infidelidad.
Y si se llamase como testigo a la conciencia de los que recurren a la intercesión de los santos, se vería que eso solo procede de la inquietud, como si Cristo no les bastase o fuese demasiado riguroso. Con una duda así, estas personas deshonran gravemente a Cristo. Lo despojan del título de único mediador que, dado por el Padre como una prerrogativa excepcional, no debe transferirse a otro. Al hacerlo, enturbian la gloria de su nacimiento, menoscaban su cruz, apagan la gloria de lo que hizo y sufrió, puesto que todo ello en conjunto no tiene otro fin que presentarlo como único mediador. Cierro la cita. Calvino da en el clavo de esta herejía en la que se ve sumido el pueblo en esa época y que tristemente aún al día de hoy no confían en Cristo. La fe no está en ellos. Y en su inquietud natural, pues no tienen a Cristo, recurren a vanas imaginaciones y piensan lo siguiente, y este es el pensamiento común al día de hoy en torno a por qué ir a María, por ejemplo. Dios no le negaría a María nada, pues fue la madre del Señor. Y la figura de una madre es más atrayente. Ellos piensan, ella nos entiende mejor. Ahora, piensan así porque no conocen las Escrituras y fallan en dos aspectos que si conocieran las Escrituras tiraría por el piso dicho pensamiento. El primero es que la persona del Señor Jesucristo trasciende las relaciones familiares. ¿Madre de Dios? En Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, se nos enseña un evento que tira por el piso ese pensamiento. Dice, mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. La persona del Señor Jesucristo trasciende las relaciones familiares porque Él es el eterno Verbo encarnado. Ahora, lo segundo en que fallan, y que no fallarían si conocieran las Escrituras, es que piensan, tienen este pensamiento, es que María nos entiende, y es que Cristo no nos entiende. Si conocieran las Escrituras sabrían lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 17 al 18. Dice, hablando de Cristo y de su obra, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en el capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es que Cristo nos entiende. Colocar cualquier tipo de mediador en tu relación con Dios que no sea Cristo, y vuelvo y repito la palabra, así sea fuerte, es escupir en la obra de Cristo y en su persona. La Reforma gritó y sigue gritando, solo Cristo. Solo Cristo es el único mediador que existe entre Dios y el hombre. No existe criatura humana involucrada en la salvación del hombre. No existe. Es por eso que Dios es el único que merece la gloria. Y esto nos da entrada al último lema. Sole Deo Gloria. Solo Dios merece la gloria. La Iglesia Católica creó una división en torno a la relación con Dios. Ellos eran el clero, los demás personas eran el pueblo.
Esta división fue tan marcada que llegó el momento en que ellos dejaron de participar al pueblo de los dos elementos de la cena. El pueblo solo participaba del pan, pero ellos eran el clero, los santos, ellos participaban del fruto de la vida y del pan. Ellos eran lo sacro, lo consagrado a Dios. Los demás eran el pueblo, lo secular. Lo que hacían, pues no tenía una relación directamente con Dios. Si le preguntaras al pueblo cuál era el objetivo principal en sus vidas diarias, ellos no podían relacionarlo con Dios en lo que hacían. Pues ellos eran lo común, lo secular, lo sagrado eran ellos. Pero la Reforma enfatizó que no existe división entre los hombres y sus vidas en torno a Dios. Lutero dijo lo siguiente, aunque no es Lutero el personaje de este lema, pero Lutero dijo lo siguiente: se ha establecido que el Papa, los obispos, los sacerdotes y los monjes se han llamado el estado eclesiástico, y los príncipes, los señores, los artesanos y los agricultores el estado secular. Es una mentira sutil y un engaño. Que nadie se asuste, y esto por la consiguiente causa. Todos los cristianos son en verdad de estado eclesiástico, y entre ellos no hay distingo, sino solo a causa del servicio o ministerio. Como Pablo dice, que todos somos un cuerpo, pero que cada miembro tiene su función propia con la cual sirve a los demás. Pero el personaje en torno a este lema no es Lutero, sino los puritanos. Porque los puritanos relacionaron como nadie sus vidas con la verdad de su fe. No es sino ver cómo inicia tal vez el libro más representativo en torno a las convicciones de los puritanos. El libro La médula sagrada de la teología, escrita por William Ames. Digámoslo así, la teología sistemática de los puritanos. Inicia de esta manera: la teología es la enseñanza del vivir para Dios. La teología es la enseñanza del vivir para Dios. Los puritanos querían que sus hijos crecieran conscientes de esta verdad. Todo es sagrado, cada actividad, cada área de la vida. Por eso el catecismo menor de Westminster que ellos compusieron para enseñarle a sus hijos la fe, inicia con esta primera pregunta. Increíble que esto le enseñaran a un niño. Yo hago esta pregunta y seguramente es más profunda de lo que por nosotros al día de hoy pudiéramos racionalizar. ¿Cuál es el fin, el objetivo principal del hombre? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo principal del hombre? La primera pregunta de lo que ellos les enseñaban a sus hijos. La respuesta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La luz de las Escrituras trajo la verdad que todas las cosas, todas las labores son santas, todas deben hacerse para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Comer y beber son las acciones más comunes que todos los hombres realizamos en nuestro día a día, pero ellas, aún las acciones más comunes, deben realizarse para la gloria. Vivimos así, mis hermanos. Vivimos así. Esta debe ser una verdad que debe estar arraigada en nuestro ser. Entonces, la reforma por la verdad escritural tumbó por el piso cualquier tipo de división que trajo Roma. Vivimos para glorificar a Dios y al hacerlo llenamos de gozo nuestra vida. Todas las personas viven buscando la felicidad, pero esta solo se halla viviendo y gozándose en Dios. Glorificando a Dios, disfrutamos de nuestra existencia. Solo Dios merece la gloria, porque el hombre no hace nada en torno a su salvación. Solo Él merece la gloria. Ese es su plan redentor.
No a nosotros, grita el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Es algo que tenemos que repetírnoslo una y otra vez a nuestro ser. Dios ha creado este universo que gira en torno a esta verdad. Solo a Dios sea la gloria. Pablo, después de exponer en el libro de los Romanos el evangelio de Dios, tiene que gritar la grandeza de la sabiduría de Dios y termina diciendo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, tristemente, y este es el punto que todos los cristianos deberíamos, por amor a nuestro miserable ser, hacerle entender como el salmista: nadie, escúchame, nadie va a hallar plenitud en su existencia, contentamiento, alegría, si no tiene este principio arraigado en su ser. Si no entiende que el universo entero fue creado para su gloria, y si no entiende que el plan de salvación era ideado para su gloria. Si las personas no hacen eso una convicción en su ser, pueden hacer lo que quieran y obtener lo que quieran y nunca hallarán contentamiento. Ahora, ¿sí ves lo que hacen los lemas de la Reforma? Los lemas de la Reforma empiezan apuntando a la Escritura. La Escritura es su base. Recorre y enfatiza la obra de Cristo. Solo gracia, solo fe, solo Cristo resumen la obra de Cristo. Y terminan mostrando el objetivo de todo lo que existe: la gloria de Dios. Ahora, quiero terminar este rapidísimo recorrido por los lemas de la Reforma, mostrando un cuadro que se colocó el día del funeral de Lutero. Es un cuadro pintado por Lucas Krásna, que era el retratista común de Lutero, era contemporáneo a él. En dicho cuadro está Lutero predicando la palabra de Dios. A un lado está la audiencia, está su familia y sus más cercanos amigos, como Felipe Melanchthon, que está ahí en el cuadro. Pero lo que ve la audiencia es a Cristo, no a Lutero, porque ese es el centro de la iglesia, de la vida de una iglesia. Ese es el centro de lo que es una iglesia: predicar a Cristo y a este crucificado, como decía el apóstol Pablo. Pero en este cuadro hay algo más que quiso reflejar el autor. Lutero, al igual que Calvino, enterró a un hijo. En este caso, Lutero enterró en su vida a su amada hija Magdalena, quien murió de 12 años. Lo extraño en este cuadro es que Krásna dibuja a Magdalena allí, en medio de la audiencia. La audiencia toda está mirando hacia Lutero, pero lo extraño es que Magdalena nos mira a nosotros. Ella ha partido, pero esa mirada es como si nos preguntara: ¿qué vamos a hacer con el legado que dejó su padre? Mis hermanos, ¿qué vamos a hacer con el legado de la Reforma? Las iglesias reformadas deben predicar a Cristo y a este crucificado, y en alto levantar los estandartes de la Reforma, para que el pueblo de Dios, que está en medio de sinagogas de Satanás, que tienen por título iglesias evangélicas, al ver los legados, reconozcan su fe, la fe que vence al mundo. Vamos a orar, mis hermanos.